por favor. Ya se ve, doctor. Sí, ya salió, sí. Ya, gracias. A ver. Lo que no sé es si es que se mueven ahí las diapositivas. No. No. A ver, no vale. Confirmen. ¿Sí se mueve? No. No, Doc. Está No. como si no estuviera en presentación. A ver, déjame ver qué pasó. Qué raro, hombre. Sí, ahorita. Tun, turun, tun. ¿Ya estás grabando, Caro? Sí, Doc. Ya, chévere, gracias. Espérame un minuto. Yo pienso que ahí sí. Paciencia. Ahí sí, ¿no es cierto? Ya se está cargando, Doc, pero... Ya. Entonces comienzo. Esta vez vamos a hablar de lo que son los trastornos motores del esófago, que es un tema que la verdad es poco común, pero es muy importante para más que nada el tema de acalasia, que no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero vale la pena que lo sepan. Y es lo que más importa de esta presentación, la verdad es que es acalasia. Muy bien, entonces los trastornos motores del esófago los vamos a dividir en acalasia, en el esófago de cascanueces, a nutcracker, el espasmo esofágico difuso y los trastornos secundarios a enfermedades del colágeno y también en trastornos motores post cirugía antirreflujo, que es el famoso estábamos hablando del Nielsen, del Toupet. Entonces, en manos expertas de cirujanos, esos tipos de complicaciones pueden disminuir, pero en médicos que recién están iniciando, ustedes saben que hay una, ¿qué pasó? ¿Se me desconectó o no? No, Doc. No, sí, sí está. Ya. Ustedes saben que esto de la cirugía antirreflujo, entonces nosotros vamos a ver que se hacen en pacientes jóvenes que ya no desean estar tomando la medicación por largo tiempo, que también pueden desembocar en efectos secundarios. Entonces, ¿qué? Híjole, no salen las fotos. Ya, qué pena, no salen las fotos que tenía preparada. Doc, ¿y si me manda la presentación para compartir yo? No te escucho bien, Carolina, ¿cómo me dices? Que si es que le comparte, si me pasa las diapos para yo compartir. Ah, ya, espérate un toque. Déjame entro al WhatsApp, entonces te mando, entiendo, ¿no es cierto? Sí, Doc. Ya, espérate un rato. Está lentísimo el internet. Ya. ¿Sabes qué? Hagamos una cosa. Espérate un minuto, Caro. Tranquilidad. Ahí creo que, mira, ahorita es que ahorita lo sustituir. Ahorita, ahí está.
Perdón, no le actualicé las fotos. Ahí está, sí se ve, ¿verdad? Sí, doc. ¿Sí me confirman? Sí, doc, sí Sí, se Doc, ve. sí se ve. Ya, gracias. En todo caso, entonces la calasia es una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Tiene aperistalsis del cuerpo esofágico, o sea, no hay la peristalsis primaria, secundaria, terciaria, y hay una dilatación variable del esófago. Esos 3 puntos de ahí es lo básico y lo importantísimo y el resumen de lo que es la calasia principalmente. Relajación. Entonces, cuando les preguntan a ustedes qué es la calasia, ustedes van a decir, bueno, es una enfermedad por la cual hay una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, hay una aperistalsis del cuerpo esofágico y hay una dilatación variable del esófago, como pueden ustedes ver en ese, ¿cómo se llama ese estudio, chicos? Tal vez alguien me puede ayudar. Una tomografía de contraste. No, Un es una esófago. serie esófago gastroduodenal, ¿sí? Eso no es una tomografía, eso es una radiografía que a ustedes, al paciente, el imagenólogo, el radiólogo, le da de tomar un trago de bario y va a tomar fotos de todito el trayecto, ¿sí? Esa es entonces una imagen de una serie esófago gastroduodenal. Eso por un lado. Ujú. En todo. El siguiente concepto que quiero que ustedes sepan es la pseudocalasia. Y la pseudocalasia se da por la enfermedad del Chagas, que es una parasitosis dado por el Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad se ve bastante en el norte de Argentina, en el sur de Paraguay, en el sur de Brasil. Sí, se da muchísimo esto de aquí. La amiloidosis y la neoplasia maligna. Por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial con endoscopía. La neoplasia maligna es la neoplasia de la unión esófago-gástrica o el adenocarcinoma. Con esas patologías uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Acordémonos en todo caso que la calasia es un trastorno motor. Y si es que nosotros vemos que hay una neoplasia, es un trastorno orgánico. Porque ustedes van a ver que es una neoplasia el que está ahí causando la patología. Entonces, hay una disminución de las células ganglionares en el precio de Auerbach a nivel del esfínter esofágico inferior. Y también hay cambios degenerativos de los nervios motores de la pared del esófago. Por eso hay una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, que es uno de los criterios diagnósticos principales de lo que es la calasia. También se ha visto ciertos casos de autoinmunidad, ¿sí? Que están asociados al HLA específicos, pero eso es bien raro. También está asociado a procesos inflamatorios cuando hay excesos de linfocitos TCD8 y además en depósitos de colágeno en el plexo mientérico, que es una de las causas acordémonos de lo que vimos acá, de los trastornos secundarios por depósitos de colágeno, ¿sí? Hay una pérdida también de células intersticiales de Cajal. Acordémonos que este tipo de células son como podríamos decir que son el director de la orquesta de todo lo que es del tracto gastrointestinal, ¿sí? Además, vamos a tener una fibrosis intramuscular, un infiltrado de linfocitos B, ¿sí? T y eosinofilia. La eosinofilia, nosotros también tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con la esofagitis eosinofílica, que me parece que ya hablamos, porque simplemente acordémonos que la esofagitis eosinofílica vemos en un paciente joven. Entonces aquí también podríamos ver también un infiltrado eosinofílico. Entonces, el cuadro clínico de la calasia es un paciente joven, como ustedes pueden ver, entre 30 y 40 años, que principalmente va a tener disfagia, ¿sí? Regurgitaciones, mal aliento, que es la litosis, una sensación de ruidos en cada deglución, va a haber infecciones broncopulmonares porque
puede haber procesos donde hay broncoaspiración. Acordémonos que la broncoaspiración puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Ciertamente no hay repercusión en el estado nutricional, al menos al inicio, pero podría haber, como les digo, en el tiempo, una baja de peso. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico. Acordémonos entonces que es un paciente que va a tener disfagia, las regurgitaciones, la halitosis, la sensación de ruidos de cada deglución, ¿sí? Puede haber también neumonías a repetición, ¿sí? Esa sería clínicamente. Ahora, radiológicamente, nosotros vamos a ver esta imagen de acá, que es lo que ya habíamos hablado. Ustedes ya con la sospecha de que el paciente tiene estado aquí, le mandan a hacer un examen, o sea, una serie esófago gastroduodenal, y van a ver un esófago amplio, gordo, como ustedes lo pueden ver ahí, de un trayecto tortuoso. Entonces, ahí ya podrían ver que se podría tratar. No sé si ustedes pueden ver en la imagen izquierda que termina abruptamente, ¿no es cierto? Eso se llama una imagen en pico de pájaro, ¿sí? Una imagen en lápiz también que lo llaman, porque termina abruptamente en una punta fina. Y eso a ustedes ya les da a pensar que claramente puede ser una acalasia. Entre otras cosas, la gamografía. La gamografía también es otro procedimiento diagnóstico por imagen que no se lo hace comúnmente. La gamografía se lo utiliza bastante en el área oncológica para ver si es que hay algún tipo de actividad de algún tumor, ¿sí? Cuando hay algún tumor, a los pacientes les hacen el examen de gamografía para ver en qué lugar del cuerpo hay más actividad oncológica, ¿sí? Es de alguna forma para ver la evolución que tienen los pacientes con algún tipo de tumoración y también para ver si es que la quimio o radioterapia está haciendo efecto. La manometría de alta resolución, que ya la vamos a ver, entonces no me permite ver las presiones que va a tener el determinado área del sistema digestivo. Manometrías pueden hacer del estómago, del píloro, del esófago, de la vía biliar. Las manometrías también se hacen en el colon, en pacientes que tienen trastornos crónicos de estreñimiento. En términos generales, entonces recuerden que la manometría lo que me va a permitir es ver las presiones, ¿sí? La endoscopía, que ya sabemos más o menos qué es. La ecoendoscopía, que es el ultrasonido endoscópico, es, como su nombre lo dice, es una endoscopía y en la punta del endoscopio del equipo yo puedo ponerle un dispositivo especial que me va a permitir hacer un eco dentro del cuerpo. Ese procedimiento es muy caro. Aquí en el Ecuador hay muy pocas personas que hacen correctamente el ultrasonido endoscópico. Y otro de los conceptos claves que me interesa que ustedes sepan que el ultrasonido endoscópico me permite ver las paredes de un órgano, ¿sí? Las paredes. Si es que yo quiero ver, digamos que tengo una tumoración muy pequeña y quiero saber hasta dónde está infiltrado, estaría indicado hacer una ecoendoscopía para ver hasta dónde está tomado ese tumor. O sea, me permite ver la profundidad, si es que es en un órgano hueco. Pero también me permite ver la cabeza del páncreas, si es que hay algún tipo de quiste, ¿sí? Y ver también la profundidad de esa lesión. La impedancia eléctrica intraluminal es un procedimiento en el cual se emiten ondas eléctricas para ver también la profundidad de la lesión. Entonces, acordémonos, la clínica es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior y aperistalsis del cuerpo esofágico. O sea, no hay peristalsis, o sea, es un tubo rígido. Acuérdense que el esófago entonces tiene ciertos movimientos que usted necesita cuando usted come para que pase el tránsito normal de los alimentos. Acuérdense
que la saliva también va a cumplir una función importantísima para evitar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Y la motilidad, o sea, los movimientos primarios, ¿sí? Secundarios que tiene el esófago, que eso me va a ayudar a empujar, por así decirlo, la comida. Radiológicamente hablando, el esofagograma, acordémonos que es igual que lo que les decía, que es el tránsito esófago gastroduodenal, ¿sí? Vamos a ver a peristalsis, que ya les he dicho, y terciarismo, que son las ondas terciarias que son patológicas. Va a haber una dilatación del esófago, como vimos en la radiografía, o sea, va a estar dilatado, y hay una terminación en punta de lápiz, que es también lo que les dije, que es patognomónico de lo que es la calasia. Esto, como ustedes pueden ver ahí, es una imagen de una serie esófago gastroduodenal o un esofagograma donde el paciente tomó un trago de bario y pinta todito el esófago. Y ustedes pueden ver abajo que termina en una punta de lápiz y por lo tanto aquí también tienen que hacer un diagnóstico diferencial con neoplasia. Porque la neoplasia de la unión esófago gástrica también puede dar una imagen muy parecida a esta de aquí, pero también podría dar una imagen parecida a lo que es un mordido de manzana. Acá podemos ver otra imagen de una calasia, un esófago grande, dilatado y que termina en una punta de lápiz otra vez y con mínimo paso de contraste al estómago. Acá podemos ver una acalasia de un grado 4. ¿Por qué le digo de un grado 4? Yo no sé si ustedes pueden ver en la parte, en las paredes del esófago hay unas acodaduras y ahí podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, unas 5 rodillas que se las llama. O sea, como podrán ver, esto es diferente a esto. Aquí no hay esas acodaduras. Aquí simplemente tenemos un esófago grande, dilatado. Pero como ustedes pueden ver en esta imagen de acá, es totalmente diferente porque aquí ya tengo ciertas acodaduras, ciertas rodillas que me quieren indicar que es una calasia más grave que esto de acá, ¿sí? Ahora, la gamografía esofágica y el tiempo de tránsito me va a permitir ver la cantidad de radiolúcido que pasa de la parte proximal del esófago al estómago. La verdad es que esto no se hace mucho porque aquí ya con una serie esófago gastroduodenal ya se puede saber qué tipo de lesión es. Esta es una manometría, ¿sí? Este es un equipo parecido al endoscopio. La manometría se coloca una sonda que saben tener 24 canales, 36 canales según la marca del equipo, que me va a permitir ver las presiones. Acordémonos entonces que uno de los enunciados para decir que es acalasia es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. En tal caso, esta manometría me va a permitir ver si es que ese esfínter se relaja o no se relaja. Por eso es el estándar de oro para el diagnóstico de acalasia. Aquí podemos ver los resultados de una manometría esofágica clásica, ¿sí? Esto, la verdad es que ya no se utiliza hoy por hoy. Esta manometría pueden ver ustedes que es como un electrocardiograma. La verdad es que ustedes no necesitan saber, ¿sí? Pero obviamente el electrocardiograma que no todos, a muchos no nos gusta, eso sí tienen que saber, pero esto la verdad es que no, esto es como cultura general para que ustedes sepan lo que es una manometría. Sí, hoy por hoy nosotros lo que utilizamos es esto. Esto es una manometría de alta resolución que nos permite ver lo que es una calasia. Todas las áreas rojas que ustedes pueden ver tanto en la parte superior es el esfínter esofágico superior que está trabajando normalmente cuando el paciente hace un trago de agua, ¿sí? Y en la parte de acá abajo ustedes pueden ver que también está rojo, es el esfínter esofágico inferior. Ahora, ¿qué les llamaría, qué esperarían ustedes ver entre la línea verde de arriba y la línea verde de abajo? Tomando en cuenta que el paciente tiene que tomar un trago, tiene que haber una contracción, ¿sí? Para empujar el bolo. ¿Qué se imaginan de qué color debería estar aquí en el medio, según ustedes?
tomando en cuenta que cuando hay contracción del esófago se va a poner rojo, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo digo que al rato de que yo trago algo o como, va a haber una contracción del esfínter esofágico inferior y va a haber una propagación de esa onda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debería estar el esófago en esa parte de ahí? ¿No? ¿A alguien se le ocurre? Rojo. Tendría que estar rojo, exacto, porque tendría que ir bajando, bajando, bajando el trago de agua que está por el esófago y todo tendría que hacerse rojo, rojo, rojo. ¿Aquí qué ven, chicos, ustedes? Solo una parte está rojo. Claro, esto es la peristalsis, o sea, hay una pérdida total. Acuérdense lo que les dije anteriormente. Uno, falta de relajación y dos, aperistalsis. Aquí pueden ver que no se ve nada. Entonces, este paciente tiene una aperistalsis del cuerpo esofágico. ¿De acuerdo? Chévere. Eso es una manometría de alta resolución. Esto es para que la conozcan ustedes. No tienen por qué saberlo, pero es para que sepan más o menos de qué se trata. Endoscópicamente hablando, me voy a encontrar con un esófago dilatado. Hay una tortuosidad de la luz esofágica. Va a haber una alteración de la peristalsis, una esofagitis, obviamente. Acuérdense que puede haber también pacientes con reflujo. Y hay un aumento del tono del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Que no me va a permitir pasar con el equipo. Como ustedes pueden ver, aquí hay una luz casi cerrada que no me permite ver mayor cosa, ¿sí? Entonces, por eso es importante también hacer la endoscopía. La impedancia eléctrica intraluminal, como les decía, casi no se hace, pero me permite ver la mediación del flujo de aire y líquido a través de una víscera hueca. Eso se hacía antiguamente, pero ahora ya no se hace. Y el ultrasonido endoscópico me va a permitir ver engrosamiento de las fibras musculares. Esa foto que ustedes ven ahí es una ecoendoscopía. La parte del centro es la luz del esófago y lo que ustedes pueden ver esta parte, este halo blanco, ¿sí? Es, las capas musculares del esófago. Por eso este examen de aquí es muy importante e interesante hacerlo cuando el paciente tiene algún tipo de tumoración para ver las paredes, ¿sí? De un órgano hueco. Acordémonos que también podemos hacer en el páncreas y el páncreas no es un órgano hueco. El tratamiento puede ser farmacológico, podemos hacer una inyección de toxina botulínica, se puede hacer dilataciones neumáticas y cirugía. Últimamente se está haciendo lo que es el POEM, como poema, ¿sí? Que es una endoscopía, una endoscopía del tercer espacio que se llama. Y lo que hace es, si es que yo tengo una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, quiere decir entonces que esas fibras musculares me están causando algún tipo de obstrucción. Ese procedimiento aquí en el Ecuador lo hacen en 2 lugares y tiene un costo de $8.000. Entonces ya se imaginarán que ese procedimiento aquí en nuestro país no se hace mucho. No hay aquí en Ecuador, personas que hagan eso, de lo que yo tengo entendido, solo hacen en Guayaquil, una persona que él es el referente de esta técnica a nivel latinoamericano, de hecho. Pero por lo general el tratamiento farmacológico lo vamos a ofrecer a un paciente ya mayor que no quiere someterse a cirugías, ¿sí? Conjuntamente con la toxina botulínica y las dilataciones de esa estrechez que podemos ver aquí. Esas dilataciones se hacen con unos aparatos que progresivamente van abriendo la luz del esófago, causando aquí unas rupturas, ¿sí? De esta membrana que se forma aquí. Eso tampoco no tienen por qué saber, pero como cultura general. Em, el tratamiento es la miomectomía, eso hace un cirujano cardiotorácico. Nosotros, en realidad, yo de los 3 años que estoy trabajando en el hospital, he tenido 2 casos de acalasia, o sea, es muy raro esta patología, la verdad, es muy raro. Y de los 2 casos, la una se fue a Guayaquil, donde les dije que se iba a hacer el POEM, y la otra se la operó en el hospital. Obviamente lo que está de moda ahora, ¿sí? Es el intervencionismo, o sea, la mínima intervención para evitar hacer cirugías.
Y eso va a ser el futuro. Entre las complicaciones que vamos a tener, la broncoaspiración, neumonía recurrente que va asociada a lo que es una broncoaspiración, puede haber una perforación de la pared esofágica, que es una catástrofe, y que eso puede dar una mediastinitis y alto riesgo de muerte. Si es que no se cura o el paciente es descuidado y no acude a los controles, en un lapso de unos 10 años puede desarrollar algún tipo de carcinoma epidermoide. Bueno, entre otros puntos a tratar, el otro tema es el espasmo esofágico difuso, que es casi no es, como dice ahí, es poco frecuente, pero para que ustedes lo conozcan, entonces es una disfagia con un dolor retrosternal importantísimo. ¿Sí? El tratamiento se da con anticolinérgicos o inhibidores del canal de los canales de calcio. Aquí podemos ver un espasmo esofágico difuso, como pueden ver. Esto es un esófago, aunque ustedes no lo crean, es como un cascán, como el descorchador de los vinos. Así se hace tal cual, el paciente le da un dolor importantísimo que no puede con la vida. Por suerte, este tipo de patología es bien rara en gastroenterología, pero es para que lo conozcan. Obviamente, otra vez volvemos a lo que es una de las manometrías clásicas, pero esto ya no se hace actualmente, esto se hace ya con manometrías de alta resolución, con los colores que yo les había dicho anteriormente. Acuérdense que el rojo quiere decir que hay una contracción. El esófago de cascanueces es otro tipo de esófago con problemas motores, donde la causa del dolor causa un dolor torácico severo de origen no cardiogénico. Acuérdense que no sean confiados al rato que tengan este tipo de pacientes, haránle un electro para descartar que no se esté infartando y no le estén tratando ustedes como un problema digestivo. Hay enzimas cardíacas normales como la troponina I, ultrasensible o el CKMB son normales y un EKG normal. El tratamiento de este esófago de cascanueces es con nitroglicerina. Esta parte que les digo es muy importante ustedes chicos que aprendan a hacer el diagnóstico diferencial para que no se encuentren con una sorpresa de un paciente que esté infartándose y ustedes le estén tratando algo digestivo. Así que no hay que ser confiados. A ver, ¿qué más tengo por acá? Básicamente eso, chicos. Lo que más me interesa y quiero que ustedes se lleven ahora es esta parte de aquí de lo que es una calasia. Entonces, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Hay una peristalsis del cuerpo esofágico y hay una dilatación del esófago. Para llegar al diagnóstico, acordémonos que es importante un tránsito esófago gástrico, ¿sí? Que me va a permitir pintar el esófago así como está de aquí. 2, hay que hacer una endoscopia digestiva alta para hacer el diagnóstico diferencial de neoplasia, porque la neoplasia también puede causar esta imagen. Y finalmente, cuando ya hayamos superado todo eso y no hayamos encontrado algo que ni ni una estenosis benigna como algún pólipo, tendría que hacer una manometría de alta resolución con este equipo y que me va a arrojar este tipo de examen de acá. Estos exámenes de acá se hacían hasta hace unos 5 o 6 años, pero ahora se lo ha reemplazado por este tipo de estudios. Aquí en Quito me parece que hacen en 3 lugares. Un estudio de estos aproximadamente está costando $800, es muy caro. Pero dando gracias a Dios no se ve muy comúnmente este tipo de patología. Sí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Se murieron. No, doctor, ninguna pregunta. Ya, Caro, ¿quién va a exponer? María Yo Emilia, le comparto en la pantalla. Ya, chévere. Chicos, acuérdense esta parte de la, de la calasia. Me parece muy importante que ustedes lo sepan, no se olviden, lean eso.
Ya, entonces inicio nomás, Doc. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. A continuación les voy a presentar el síndrome de Zollinger-Ellison y los tumores gástricos. Para comprender un poco mejor el síndrome de Zollinger-Ellison, vamos a recordar un poco de la secreción gástrica, pero muy brevemente, sobre todo enfocado en lo que influye en el síndrome mencionado. Entonces, recordando, las glándulas se pueden dividir anatómicamente en cardiales, oxínticas y pilóricas, pero según la fisiología clásica nos la divide en glándulas oxínticas y glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas, compuestas a su vez por células mucosas productoras de moco, las células principales productoras de pepsinógeno, las parietales de ácido clorhídrico y factor intrínseco y las células endocrinas productoras de histamina. A su vez, las glándulas pilóricas van a producir igual moco, las células G encargadas de la producción de gastrina, las principales y las células D productoras de somatostatina. La secreción gástrica va a estar dada por tres factores: la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Cuando un alimento llega al estómago, va a estimular la producción de gastrina por parte de las células G y estas van a pasar al torrente sanguíneo. Después del torrente sanguíneo van a ingresar nuevamente a ejercer su actividad sobre las células enterocromafines para estimularlas y que produzcan histamina. La histamina a su vez también va a estimular a la producción del ácido clorhídrico. La producción de ácido clorhídrico es directamente proporcional a la producción de histamina. Entonces, las células G que producen gastrina, la histamina y la acetilcolina, que cada una actúa en sus distintos receptores, van a ejercer su acción para que las glándulas oxínticas puedan producir el ácido clorhídrico. Sin embargo, las células D que van a producir somatostatina son capaces de inhibir a las células enterocromafines para disminuir la producción de histamina y con ello disminuir también los niveles de ácido clorhídrico. Otro de los procesos muy importantes que se dan en el estómago va a ser, en la mucosa gástrica va a ser la producción tanto de moco como de bicarbonato. Y esto va a ser un factor protector para la mucosa gástrica debido a la acción que ejerce el ácido gástrico. El ácido clorhídrico se va a formar tras la intervención de la gastrina, acetilcolina e histamina que actúan en sus diversos receptores y a través de la bomba de protones ATPase a potasio e hidrógeno en conjunto con la bomba de cloruro de potasio. Esta segunda bomba va a ser la encargada de disociar en potasio y en cloro. Y aquí entra en juego la bomba de protones que ayuda a expulsar al potasio e introducir al hidrógeno y así se va a unir el hidrógeno con el cloro formando el ácido clorhídrico. La producción de moco y de bicarbonato va a ser regulada por las prostaglandinas, la E2 y la I2, que va a activar al EP3 y así a la producción posterior de moco y de bicarbonato. Entonces con eso ya pasamos al síndrome de Zollinger-Ellison como tal. Está definido como la secreción ectópica de gastrina por un gastrinoma, que es denominado un tumor neuroendocrino. Este se puede formar en varias áreas, como puede ser el páncreas y el duodeno. Esta excesiva producción de gastrina va a estimular a las células parietales y esto va a producir una hipersecreción ácida. La población de las células parietales puede incluso aumentar su población 5 veces más y hasta el 60% de estos gastrinomas puede llegar a ser maligno. Otras de las características de este síndrome va a ser que se presenta con mayor predisponencia entre la segunda y la quinta década de vida. El 80% de estos gastrinomas van a ser esporádicos, mientras que el 20 al 30% van a estar relacionados con neoplasias endocrinas múltiples de tipo 1. Si bien los gastrinomas son los principales neoplasias que se forman funcionales en el páncreas, solo el 25% de estas van a aparecer en el páncreas y de ahí entre un 5 y un 15% se va a formar en otros órganos que pueden ser tanto abdominales como extraabdominales. Abdominales el estómago mismo y extraabdominales el corazón e inclusive se puede producir tras un cáncer de pulmón microcítico. Pero no todos los tumores que producen gastrina van a ser y que son gastrinomas van a presentar síntomas, entonces no todos ellos van a formar el síndrome de Zollinger-Ellison. La fisiopatología como tal, partiendo del gastrinoma ya descrito, va a producir un exceso de
gastrina, y esto a su vez la hiperplasia de mucosa y la hipersecreción ácida. La hipersecreción ácida va a estar en relación con el aumento del volumen intragástrico y del intraduodenal, a la vez de la disminución del pH intragástrico e intraduodenal, desencadenando así una esofagitis severa o una enfermedad ulcerosa grave, pero también va a estar involucrado en la inactivación de las enzimas pancreáticas, la inactivación de las sales minerales, lesión de la mucosa y liberación aumentada de secretina, que todo esto desencadena en un síndrome diarreico y malabsortivo. Es por ello que se manifiesta en la siguiente sintomatología. La úlcera péptica aparece hasta en el 70% de los pacientes, son úlceras refractarias y de localizaciones poco comunes. Estas localizaciones pueden ser la porción principal del duodeno en un 70%, la última porción del duodeno en un 30% y el ilio en un 10%. La diarrea se presentará también en un 60% de los pacientes, la pérdida de peso o síntomas constitucionales en la mitad de los pacientes, y también puede haber otros síntomas como pirosis y alcalosis metabólica. La fisiopatología de la diarrea en relación con el síndrome de Zollinger-Ellison va a estar debido al exceso de producción de ácido clorhídrico, que este va a aumentar su volumen, sobre todo en el intestino delgado, y no va a poder ser reabsorbido a nivel del intestino grueso. De ahí que el excesivo, la disminución tan grande que tiene el pH, el ácido clorhídrico tiene un pH aproximado de 0,8. Entonces, este va a inactivar la función neutralizante del bicarbonato y entonces ahí va a inactivar la correcta emulsificación de las grasas por parte de los ácidos biliares. Además, como es tan bajo el pH, va a lesionar la mucosa y las vellosidades del intestino delgado, y por ello no se va a poder absorber ni sodio ni agua. Es lo que dota del componente secretor en la diarrea. Para el diagnóstico del síndrome de Zollinger-Ellison, primero partimos de la anamnesis y la clínica. Se puede sospechar de un paciente con este síndrome en aquellos que presentan las úlceras refractarias múltiples en lugares poco comunes, en pacientes que tienen úlcera péptica y diarrea, y que tienen diarrea crónica que cede a la administración de inhibidores de la bomba de protones. Entonces, la primera prueba bioquímica que se va a realizar es la gastrina sérica en ayunas. Esta gastrina, siempre que vaya a ser mayor de 100 nanogramos por litro, nos va a ayudar a descartar algunas otras patologías como la acloridria y la hipocloridria, debido al consumo de inhibidores de la bomba de protones o por gastritis atrófica. Entonces, la elevación de la gastrina nos va a dar el diagnóstico, pero en aquellos casos en los que la gastrina tiene valores dudosos, como van a ser de 200 a 1000, entonces se procede a realizar el test de la secretina intravenosa. Este test consiste en la administración de 0,4 microgramos de secretina por kilogramo de peso, y entonces se va a medir la gastrina antes de administrar la secretina y a los 2, 5 y 10 minutos posteriores a la administración. Cuando revela un aumento de la gastrina, va a dar el diagnóstico de síndrome de Zollinger-Ellison, y cuando la gastrina está normal, no habrá patología. Hay que tener algunas consideraciones para realizar el test de la secretina, puesto que este test no se va a poder realizar en los pacientes que tengan manifestaciones clínicas graves de este síndrome, como la úlcera péptica, y además hay que preparar al paciente para este test. Incluso se le va a cambiar los inhibidores de la bomba de protones a antagonistas de los receptores H2 en altas dosis hasta 12 a 30 horas antes del test, y si luego amerita o el paciente lo necesita, se administraría únicamente antiácidos. Entre otros estudios que se realizan, tenemos a la cromogranina A, que esta también se va a hallar elevada en este síndrome, y estudios de secreción de ácido gástrico. Sin embargo, estos ya no se usan mucho últimamente. Una vez llegando al diagnóstico, se debe localizar al tumor, y para ello se puede realizar una ecografía, una endoscopía, una ecoendoscopía, la tomografía computarizada, resonancia magnética o incluso una gamografía con receptores de somatostatina, ya que los gastrinomas suelen tener receptores de somatostatina. Y algunas de las características que vamos a encontrar en la endoscopía va a ser la esofagitis, el engrosamiento de los pliegues gástricos y erosiones duodenales múltiples. El tratamiento puede ser netamente farmacológico o que ya requiera cirugía.
En el farmacológico es a base de inhibidores de la bomba de protones, omeprazol a altas dosis, entre 60 y 80 miligramos al día, y a partir de ello se va a ir regulando las dosis. Y como alternativa podríamos utilizar análogos de la somatostatina, que como ya había dicho, la somatostatina va a inhibir la producción de histamina y con ello va a reducir los niveles de ácido clorhídrico. Algunos de los ejemplos de los análogos de la somatostatina va a ser el octreotida y la lanreotida. En la cirugía consta en la exéresis por completo del tumor, siempre y cuando el tumor no haya producido metástasis. Cuando ya está en un proceso de metástasis, se requiere de quimioterapia y radioterapia. Y continuamos con los tumores gástricos. Los tumores gástricos se pueden dividir siendo benignos o malignos. Benignos, pólipos y tumores del estroma, y malignos, adenocarcinoma, tumor carcinoide y linfoma carcinoide. Los pólipos a su vez se subdividen en hiperplásicos, glandulares fúndicos, adenomatosos y amartosos. Los pólipos hiperplásicos representan entre el 30 y el 75% de los pólipos, y la presentación de estos va a depender de su prevalencia en la infección de Helicobacter pylori. Se da con mayor frecuencia entre personas de 50 a 60 años. Tiene un tamaño menor a 2 centímetros y se encuentra con mayor predominancia en el antro del estómago. Por el contrario, los pólipos de las glándulas fúndicas se ven relacionadas bastante debido al uso de inhibidores de la bomba de protones y suelen ser asintomáticos, aunque en algunos pacientes pueden presentar náuseas, vómito y dolor epigástrico. Su tamaño varía de 0,1 a 0,8 centímetros y se sitúa tanto en el fondo como en el cuerpo del estómago. Para estos pólipos se debe tener en cuenta algunos factores de riesgo, como por ejemplo si el pólipo se encuentra en el antro, si es mayor a 1 centímetro o si está ulcerado. Además, en el síndrome de Zollinger-Ellison puede desencadenar en la aparición de pólipos de las glándulas fúndicas, puesto que el uso de inhibidores de la bomba de protones es por largo tiempo y se necesita una media de 32,5 meses de la administración de estos fármacos para que aparezcan los pólipos de las glándulas fúndicas. Como suelen ser múltiples, se tiene que tener en cuenta el diagnóstico de la poliposis adenomatosa familiar, y se va a llegar a este diagnóstico cuando tiene más de 20 pólipos, cuando ha aparecido en el antro y cuando es de inicio temprano, es decir, antes de los 40 años. Entonces, en esta imagen son pólipos hiperplásicos que encontramos, igual en este y también en este. Y en este de aquí son los pólipos de las glándulas fúndicas. Igual aquí, como podemos ver, pueden ser múltiples o solitarios. Los pólipos adenomatosos en sí representan entre el 3 y el 10% de los casos de pólipos, pero también pueden llegar a ser el 25%. Se presentan en personas de 50 a 60 años y aparecen en el contexto de gastritis atrófica, de metaplasia intestinal. El 30% de estos puede formar un carcinoma. Es por ello que son consideradas como lesiones premalignas. Se sitúan en el antro del estómago y tienen una prevalencia en relación 3 a 1 con predominio del sexo masculino. Igual en estas imágenes vemos pólipos adenomatosos y carcinoma, es decir, un pólipo que ya ha evolucionado a la forma maligna. Para el manejo de todos estos pólipos se debe llegar al diagnóstico primero de qué tipo de pólipo tenemos para realizar el correcto manejo. Entonces, los pólipos adenomatosos de por sí, como ya habíamos dicho, es una lesión premaligna, entonces siempre se va a recurrir a una polipectomía. Los pólipos hiperplásicos, siempre que sean mayores de 0,5 se deben resecar, pero a la vez se debe tratar el Helicobacter pylori y repetir esta prueba para ver si la persona sigue infectada con Helicobacter pylori al año. Y por último, los pólipos glandulares fúndicos se van a basar en la sintomatología, que si es positiva se deriva en una polipectomía y si no es sintomatológica, entonces no se requiere tratamiento. Como había dicho, siempre que sea un pólipo hiperplásico mayor a 0,5 centímetros se debe resecar, pero además aquí se relaciona con el factor de riesgo a desarrollar cáncer. En una persona que tiene un alto factor de riesgo para desarrollar cáncer, se debe realizar una endoscopía entre 1 y 2 años. Después,
o cada 1 y 2 años, y los que tienen factor de riesgo bajo para desarrollar cáncer se debe realizar una endoscopía después de la polipectomía a los 3 o 6 meses y evaluar si la infección de Helicobacter pylori. En los glandulares fúngicos, al ser mayores de 1 centímetro o tener los factores de riesgo, se debe descartar displasia o neoplasia. Se debe considerar el síndrome que ya mencioné y descontinuar los inhibidores de la bomba de protones. En los adenomatosos, como siempre, se van a resecar si es una resección incompleta, se realiza un control a los 6 meses y si fue una resección completa, se realizará un control al año. Otros de las neoplasias benignas van a ser los tumores estromales, que son bastante comunes, pero aquí tenemos sobre todo al leiomioma, que se presenta en el cuerpo y en el antro del estómago. Suelen ser masas de más de 2 centímetros, incluso llegando hasta los 30 centímetros. A veces suele ser asintomático, se suele relacionar con el volumen de la masa, presentado con mayor frecuencia en el sexo masculino, mayores a los 60 años, y para el diagnóstico se realiza una endoscopía, una ecoendoscopía, y puede el tratamiento ser quirúrgico si existe hemorragia. En esta imagen de aquí, el atlas nos decía que es un leiomioma, pero de por sí en la endoscopía no se podía llegar al diagnóstico, sino que se debía realizar una ecoendoscopia para ver el diagnóstico como tal de que se trata de un leiomioma. Y los tumores malignos, tenemos el máximo representante, por así decirlo, que sería el adenocarcinoma. Este representa el 90% de los casos de tumores malignos. En sí, las neoplasias gástricas fueron la 11ª causa de defunción en el 2019 aquí en Ecuador, con 1.705 fallecidos, lo que representa un 2,3%. Se presentan con mayor frecuencia en el sexo masculino en una relación 2:1. Y el 80% de los casos que se diagnosticaron fue mayor a 65 años. Es muy importante aquí el cribado, ya que puede disminuir hasta el 40% si se diagnostican los tumores en estadios precoces. La etiología va a variar bastante, pero se fundamenta en estas tres. Los factores ambientales pueden ser los causantes hasta del 62% de los adenocarcinomas, el Helicobacter pylori del 40% y la predisposición genética será responsable incluso hasta en el 28%. En los factores de riesgo tenemos algunos confirmados, como van a ser la poliposis adenomatosa familiar, el adenoma gástrico, la displasia, el Helicobacter pylori, la gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal. Los factores familiares de primer grado con cáncer gástrico es muy importante, puesto que estas personas tienen posibilidades de desarrollar un cáncer gástrico 3 veces más que una persona que no tiene este tipo de familiares. Otros probables van a ser el tabaco, la anemia perniciosa, la ingesta abundante de sal, la dieta en sí. En los posibles tenemos al estatus socioeconómico bajo, la úlcera gástrica, y los cuestionados van a ser la ingesta abundante de alcohol y el pólipo hiperplásico o fúndico. La patogenia del adenocarcinoma va a partir desde la mucosa normal, luego desencadenando una gastritis crónica atrófica. Aquí se presencia la inflamación aguda focal, pero existe un predominio de neutrófilos polimorfonucleares. Luego desencadenará una atrofia gástrica. Aquí, en cambio, se ve la pérdida multifocal de las glándulas gástricas originales. Después de esto, produce una metaplasia intestinal que puede ser incompleta o completa. Luego la displasia de bajo grado, de alto grado y por último el cáncer gástrico. El adenocarcinoma se va a dividir, tiene muchas clasificaciones. Puede ser anatómica, microscópica, macroscópica, que ya vamos a ver. Entonces esta de aquí es anatómica, de acuerdo a dónde se sitúe. Tiene más prevalencia en la curvatura menor en comparación a la curvatura mayor y asimismo en el píloro en relación con el cardias. En los factores genéticos, hasta el 50% de los casos de personas con cáncer gástrico tienen una pérdida de la función del gen CDH1 y además la disminución también de la caderina E que se ve relacionada característicamente con el cáncer difuso. Otras de las mutaciones de genes pueden ser en el TP53, WNT y APC.
El Helicobacter pylori, como ya habíamos dicho, es uno de los principales factores de riesgo, ya que puede producir gastritis activa crónica, gastritis atrófica y metaplasia intestinal. Entre el 5 y el 10% de los casos de adenocarcinoma o cáncer gástrico se ha visto relacionado con la infección del virus del Epstein-Barr, que este se va a situar con predominio en el cardias y asimismo en pacientes masculinos. Los otros factores que desencadenarían el desarrollo de este cáncer pueden ser la dieta y el tabaco. Entonces, la clasificación macroscópica va a ser en base a las lesiones, que pueden ser avanzadas o superficiales. Avanzadas descritas así por Borman y se dividen en tipo 1, 2, 3 y 4, yendo desde el polipoideo o vegetante, luego ulcerado, ulcerativo infiltrativo y por último el infiltrante en forma difusa que desencadena la linitis, y superficiales descritas por París. Otra de las clasificaciones, esta es la clasificación histológica, clasificación de Lauren, que la divide en tipo intestinal y tipo difuso. En el tipo intestinal forma estructuras bastante organizadas, tubulares similares a las del intestino delgado, y aquí puede formar masas bastante voluminosas, sobre todo en la porción distal y en personas mayores, en tanto que el tipo difuso carece de esta organización y de esta estructura glandular y hay un predominio de células en anillo de sello que van a infiltrar la pared del estómago. Van a infiltrarlo tanto hasta el punto de que los pliegues y la pared en sí se va a engrosar tanto que tiene un aspecto de cuero, bota de cuero, que se denomina linitis plástica. Y otra de las clasificaciones es según la invasión, que puede ser temprana y tardía. Temprana cuando afecta a la mucosa y a la submucosa, y avanzada cuando afecta inclusive hasta la muscular propia. El linfoma. Los linfomas son otros de las neoplasias malignas. Pueden aparecer en cualquier parte del tubo digestivo, pero son más frecuentes en el estómago. El 5% de los tumores malignos del estómago corresponden a linfomas primarios. Igual su etiología va a ser a base de la gastritis crónica y de la infección por el Helicobacter pylori. Se va a dar por la proliferación de linfocitos B extraganglionares. Igual aquí tenemos algunas láminas que son del linfoma gástrico de células B. Y por último, el tumor carcinoide, o también denominado tumores neuroendocrinos bien diferenciados, que se pueden dar por la gastritis crónica atrófica, por la hiperplasia reactiva de las células G o por el aumento de la producción de histamina. Esto va a producir una hiperactividad en la mucosa oxíntica que se presenta en la sexta década de vida en los hombres sobre todo. Aquí igual unas imágenes de los tumores carcinoides. Y las manifestaciones clínicas en sí comparten estos tumores malignos, por eso lo he puesto después de definir cada una de ellas. Se van a basar en el dolor abdominal, los síntomas constitucionales como la pérdida de peso y la anorexia, sensación de plenitud y dependiendo de la localización, si se encuentran cercanos al cardias pueden provocar disfagia y si se encuentran cercano al píloro, náuseas y vómito. Entonces, para el diagnóstico se podría realizar una gastroscopía con toma de biopsia, descartando algunas neoplasias y luego se realizaría una tomografía tóraco-abdominal, ecografía, endoscopía, los marcadores tumorales, aunque no siempre se realizan, y por último la laparoscopía. Esto es importante también en el estadio, el sistema TNM, para el futuro tratamiento adecuado. Entonces, la T, que es del tumor, puede ir desde que no se puede evaluar hasta el T4, que quiere decir que el tumor ya ha invadido el revestimiento del abdomen, es decir, la serosa y algunos órganos vecinos. El N puede ir así, igual se refiere a los ganglios, que puede ir desde que no se puede evaluar hasta el N3, que significa que la diseminación ya ha ido a 7 o más ganglios. Y la M, que es de la metástasis, asimismo que no se puede evaluar hasta la M1, que significa que ya hay diseminación por completo. Llegando a los estadios, que va desde el 0 hasta el 4, el 0 es un carcinoma in situ que solo ha invadido el subepitelio y el 4 que es un tumor de cualquier tamaño pero con diseminación distante. Entonces el tratamiento se va a basar en el estadio, en la edad de la persona y en la decisión del paciente. Primero que todo, hay que tratar en cualquier tipo de cáncer la infección activa de un Helicobacter pylori.
Se realizará la endoscopía en caso de que tenga que realizarse un tratamiento quirúrgico, quimioterapia o radioterapia en aquellas personas que tienen metástasis. La resección quirúrgica va a ser el tratamiento que más posibilidades de curación va a tener, es decir, la gastrectomía. Y además, la profundidad de la invasión y la extensión de la metástasis ganglionar van a dar datos para el futuro pronóstico. En aquellas personas que se realizaron la resección quirúrgica y que tienen un cáncer gástrico, en 5 años su tasa de supervivencia puede ser del 90%, pero en aquellas pacientes con un cáncer gástrico avanzado, esta tasa de supervivencia disminuye al 20% en los 5 años. Y por último, este es un flujograma que igual nos dice el tratamiento que se debería seguir basados en el performance status que va desde el 0 hasta el 4, donde 0 significa que la persona no tiene ninguna afección o limitación en su diario vivir a pesar de que tiene el cáncer, hasta el 4 que significa que el paciente está todo el día postrado en una cama por el cáncer gástrico y sus síntomas. Entonces, de 3 a 4 sería un tratamiento sintomático o paliativo, mientras que menor a 3 puede dividirse en cáncer gástrico precoz y si es in situ se recomienda la resección de la mucosa endoscópica. Si es un estadio T1 se realizará una cirugía y una linfadenectomía. Si el cáncer gástrico localmente es avanzado, puede ser resecable, entonces se procede a la cirugía, a la linfadenectomía y a la quimioterapia. Y por último, si el cáncer no es capaz, es un paciente que no puede ser resecado su cáncer, entonces se realiza quimioterapia de la enfermedad avanzada y cuidados paliativos. Y eso es todo. Gracias. Chévere. Espérate, hubo algo que... no sé si me escuchan ahí. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Que era Sí, cáncer Doc. de estómago. Pero no importa. Bueno, todo lo que hablaste me parece súper bien, sobre todo lo de la clasificación TNM. Acuérdense que eso de ahí es vital para darle un pronóstico al paciente, ¿sí? La clasificación TNM, como bien lo dijiste, entonces la T de tumor, la N de ganglios y la M si es que hay metástasis a distancia. Con eso de ahí, nosotros podemos darle ciertamente una esperanza de vida al paciente. Hay que ser reales con él, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes lo que quieren es saber que se van a curar, pero hay que ser honestos con los pacientes, hay que decirles la verdad para no dar falsas expectativas. Pienso que eso es importante. Y ser honestos, muy, muy honestos con los pacientes. Muchas veces yo he visto que hay oncólogos desalmados que les dan falsas esperanzas a los familiares que va a salir porque, y comienzan, ustedes ya saben, que si ustedes tuvieran un familiar oncológico, van a comenzar a sacar dinero, a vender el carro, la casa, cuando muchas veces ya no hay una salida para el paciente. Aunque suene crudo, nosotros tenemos que ser muy honestos con los familiares y hay que ser real. El ser real yo pienso que es vital para el paciente. Hay que ser real, decirle la verdad, hay que decirle cuál es el pronóstico, porque yo no estaría contento si a mí me dicen que algún familiar mío tiene esperanza de vida, y tú sigues, gastas, te endeudas, dejas tu vida, y después finalmente tiene el desenlace. Por eso, chicos, tienen que ser muy honestos con sus pacientes para ver qué tipo ¿cómo es? De futuro tiene. Eso es lo que quiero que quede. Con respecto al TNM, es muy importante que ustedes que sepan más o menos de qué se trata. Acuérdense que la tomografía no me va a permitir esto de aquí para ver la profundidad, y también la ecoendoscopía, que también habíamos hablado, que nos permite ver la profundidad, nos permite ver la profundidad del tumor. ¿De acuerdo, chicos?
Y bueno, nada, no hay problema. O sea, el tema era de cáncer de esófago, ¿sí? Pero no importa, eso ya lo podemos ver la próxima semana. De todas formas, pienso que diste una buena exposición y no hay problema en eso, ¿de acuerdo? Lo que me interesa es que ustedes vayan viendo y les vuelvo a repetir, chicos, lean de su parte, porque ya saben que este semestre va a ser otra vez atípico, ¿no? Con respecto a la primera clase, la de acalasia, acuérdense los diagnósticos, el diagnóstico, cómo se hace y cuáles son los criterios. Algún rato les van a preguntar. Obviamente esto van a ver muy raro, pero es importante que lo sepan. Eso, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ah, Caro, tú me dijiste algo de los temas, ¿no es cierto? Sí, de lo de los trabajos grupales. Igual, neoplasias de esófago ya expusieron, Doc, por eso a ella le tocaba gástricas. Perdón, no sabía. De todas formas, está bien. A ver, sílabo, déjame ver. El sílabo que yo les mandé, aquí está. Quisiera que por favor comencemos a hacer una guía de manejo que yo te voy a mandar el formato. Ahorita mismo te mando acá, espérame un minuto. Espérame un minuto, ya les voy a mandar. Uy, no está. Este formato de aquí es lo que tienen que es ir cambiando, ¿de acuerdo? Déjame ver, porque yo tengo aquí, con los chicos del semestre anterior hicimos también unos protocolos.